real es el que se lleva todo por delante. El poder político de vez en cuando confronta con ese poder real. Para poner un ejemplo, pensemos en Aranguren. Aranguren fue un hombre que representó al poder real cuando era el presidente de Shell. Entonces iba ante el poder político, el anterior gobierno, por ejemplo, a pedir aumentos de tarifas, de los combustibles, y el poder político, el que lo representaba a usted, le decía, no, eso no es posible, no en este momento, veremos más adelante. Lo discutían, el poder real y el poder político. Hoy día, lo que tenemos estrictamente es poder real en la Argentina. Se ha terminado el poder político porque ha sido absorbido por el poder real. Entonces Aranguren va a representar a Shell, pero ya es ministro. Entonces Aranguren le plantea a Aranguren sus problemas, y Aranguren los escucha, y desde lo que sería el poder político, pero es el poder real, le dice que sí. Por eso vació nuestros bolsillos sin ningún tipo de problemas. Aquel hombre que cuando tenía que confrontar con el poder político, tuvo que hacer una corrida bancaria, organizarla poco menos, para que el gobierno empezara a deteriorarse. Ese poder real es el que hoy día sigue apabullando aquel poder político con el que confrontaba, representado fundamentalmente por Cristina Fernández de Kirchner. Bonadío, un hombre del poder real, determina que al poder político, que ahora no es tal, pero podría serlo otra vez en el futuro, hay que anularlo para siempre. Y ha tomado una decisión que es un nuevo procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, que allí está frente a su casa, en un video muy conocido que se ha visto a través de C5N por millones de personas y que también se ha visto a través de las redes sociales. Y el hombre que la ha procesado 2 veces, la primera por el mamarracho jurídico que intentaron a través del memorándum con Irán. En aquella ocasión pidió el desafuero directamente. Ahora, verán ustedes más adelante, porque no le queremos dar estrictamente todo el beneficio de que sea la parte más importante o el comienzo de nuestra columna. Dice que va a esperar que una Cámara que se sabe de antemano qué es lo que va a fallar dictamine. No será sentencia firme, y si intentan nuevamente quitarle los fueros, lo que tienen que hacer los senadores es decir que eso no es posible, que eso no es así. Pero hablemos primero que nada del país real, no del país de la ficción. El país real tiene un ministro de Economía que se llama Duhovne y que hoy estuvo en el Congreso tratando de explicar cómo viene el presupuesto, el increíble presupuesto que pretenden que lo voten hasta los peronistas para el 2019. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018. Pero ¿por qué creerle? Esos son los números para el 2019. ¿Usted se acuerda cuando habló en el 2017 pensando en el presupuesto del 2018? Que tonta y torpe y traicioneramente votaron quienes no son parte del gobierno y le dieron el voto. Y usted vio el mamarracho que ha sido. A los pocos días le cambiaron todo. La proyección que hacían de la inflación, lo que iba a costar el dólar, todo era mentira. Y lo avalaron hombres de otros partidos. Esto es lo que ciertamente apena, y esto es lo que llamamos el poder real. Vean usted y pregúntese cómo creerles el presupuesto del 2019, recordando aquello de 2018. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes. Hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%, 10% para el 2019. Y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, 10% para el año que viene. Este año ya va a ser la mitad del año pasado, y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. Pero a medida que vaya bajando la inflación y vayamos un dígito, como espero que estemos al finales del 2019... Dice que podemos bajar a un dígito en el año 2019. ¿Cómo se logra? Al finales del 19. Bueno, administrando con mayor seriedad. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. Son
incalificables, son inclasificables estos dos hombres que acabamos de escuchar. No hay ninguna razón para creerle el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, el que le quieren presentar al Fondo Monetario Internacional, y habrá que ver cómo se plantan los legisladores frente a este presupuesto. Será una pulseada inolvidable, porque esto es poner al Fondo Monetario Internacional totalmente a cargo del país. Hoy Axel Kicillof, uno de los que seguramente votará en contra de este presupuesto, dijo en C5N: Argentina era el país que más se habían desendeudado prácticamente en el mundo, seguro en la región. Habíamos dejado una relación entre lo que produce la Argentina y su deuda externa de 40%. Y su deuda total, la deuda externa era un 11% de lo que produce la Argentina. O sea, un paseo. Ahora, hoy leía una noticia en el diario que hablaba de que si hay, con los números que se estiman de devaluación de este año y la caída de la producción de este año que el gobierno está produciendo, está provocando, podemos ir a una relación de 100 y pico % entre deuda y producto, que son los números espantosos que teníamos allá por cerca de 2001. El país real solo puede ser celebrado por el diario La Nación, para citar un ejemplo, porque a ellos les parece encantador que el Estado sea cada vez más chico, que el Estado preste cada vez menos servicios y que por lo tanto estén permanentemente echando gente del Estado. Mire este número: en solo 2 meses el sector público redujo 10.600 puestos de trabajo. El mayor recorte corrió por cuenta del Estado Nacional. En los municipios y las provincias la cantidad siguió en aumento. Y miren lo que en materia de salarios está ocurriendo en el país real. Esto está contado a la baja por Clarín. Los salarios llevan perdidos casi el 10% frente a la inflación de 2018. Es más, pero supongamos que es el 10%. La derrota es atroz, pero esa inflación que ellos calculaban hasta este momento, en los primeros 15 días de septiembre, ha tenido una cifra que es un verdadero escándalo. Mire lo que hoy hay para decir. Bueno, los salarios, insisten allí, llevan perdido el 10%, pero mide ya 6,2 la inflación de septiembre en los primeros 15 días. Esta es la barbaridad, el horror económico que se está cometiendo, porque en otra época había inflación, pero el salario siempre superaba la inflación. Ahora se queda, según Clarín, 10% atrás, cuando termine el año. Los salarios estarán 20% por debajo de lo que es la inflación. Es imposible, la inflación. Aparte, terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar a futuro. Pensé que era complicadísimo. No, pero mira, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países del mundo? O sea, estamos en el 1% peor. Si yo le digo a cualquiera de esta mesa que está en el 1% peor profesionalmente en lo que hace, no me saluda nunca más en la vida. Porque hay que se puede sentir incómodo porque tiene que estar entre las 10 mejores bailarinas del mundo, Mora. Pero yo te digo, ¿ustedes son el 1% peor? Me decís, ¿pero vos sos tarado? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, no la Argentina lo logró estar en el 1% peor. El resto, el 99% de los países tienen inflaciones de un dígito. Entonces quiere decir que hemos hecho algo muy mal. Son incalificables, porque esa inflación nos hiere de todas las maneras, pero fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Miren lo que está sucediendo con los créditos UVA. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Este fue un tema de esta columna del diario desde el primer momento en que aparecieron los UVA. Se han duplicado las tasas fijas de los créditos hipotecarios UVA. La tasa fija que ajustan por UVA se duplicó desde el año pasado. El alza, junto con la disparada del dólar, generó una caída de la demanda, pero además la incerteza de quienes tienen que pagar estos créditos y ya están en el Congreso pidiendo algún tipo de ayuda que hay que darles. Esto es una estafa moral, una más, cometida por este gobierno. Y mire lo que sucede con respecto a la deuda en general. La deuda que es pavorosa a nivel nacional, pero incluyendo también a las provincias. Queremos mostrarle unos cuadros sobre el endeudamiento de las provincias. En dólares, Córdoba tiene el 95% de su deuda y Santa Fe el 99%, todo en dólares. ¿Cómo van a hacer para pagarlo si la recaudación es en pesos y si las provincias además no tienen nada para vender afuera? Lo vende el Estado Nacional.
que por lo menos podría decir, en algún momento vamos a tomar dólares. Será siempre una desventaja, pero esta deuda de las provincias marca que estamos condenados de antemano en cada una de estas provincias y que, como alguna vez dijo Cavallo, se van a convertir en inviables. Esto es lo que pasa en cada una de las provincias. Mostremos otra placa que tiene que ver con el país real, que se va abajo permanentemente. Por ejemplo, tomemos a Córdoba. Estos son datos de Delfos Investiment, tomados de una nota excepcional de este fin de semana de Alfredo Zayat. Al 30 de noviembre de 2017, la deuda con el dólar a 17.25 era de 42.845 millones de pesos. Con el dólar a 38, estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos. Ya el dólar está a 40, así que imagínense que va a ser el doble y avanza hacia ser de pronto 2/3 partes más de lo que las provincias deben. ¿Cómo van a hacer para pagarlo? Qué vergüenza la de aquellos gobernadores que aceptaron endeudarse porque venían a pedirle plata al gobierno y el gobierno les decía, no tenemos, pero endeúdense. Es algo que no puede admitirse, que quienes viven en cada una de las provincias tienen que pedir como explicación a esos gobernadores que el otro día estaban en la foto, algunos de ellos dispuestos a votar nuevamente el presupuesto. Otra placa más que tiene que ver con esta situación, el endeudamiento de las provincias. Para que usted sepa cómo es el país, cómo son las políticas públicas. En el 2003, las provincias tenían el 125% de los ingresos endeudados, veníamos de los años 90. En el 2015, apenas el 20% de los ingresos. Esta es una realidad económica incontrastable, como también lo es el tema de la pobreza, tan referido como está. Mire, los intereses de la deuda ya alcanzan el segundo puesto en el gasto total. El segundo puesto de todo lo que se gasta en el país, lo más importante va a ser el pago de los intereses de la deuda. Y esto va a empobrecer todavía más al país. El hombre que prometía pobreza cero, cada día resulta más patético. Mire lo que es la deuda, pero avalado por un informe en el que cree el que quiere, pero es el único que se tiene a mano. La pobreza ha crecido otra vez en la Argentina. Mire esta placa sobre lo que es la pobreza hoy día, que aumentará cada día con esa deuda, esos intereses que hay que pagar. En el 2003, según la UCA, era más del 60% la pobreza. En el 2015 estaba alrededor del 30%, apenas algo más. En el 2018, este es un cálculo nuestro, pero no nos sorprendería que sea del 37%. En el 2018, proyección que va por nuestra cuenta, no tome en cuenta, en consideración, la canasta de la UCA que sirve para los dos primeros números, 35, 36 o 37%, justamente por la espantosa devaluación y por la tremenda inflación que la sufren los más pobres. Acuérdese de estos números, porque tuvieron el tupé en determinado momento de decir que habían bajado la pobreza. Con la metodología de la de la UCA, era el 60%, más 62-63%. ¿De dónde sacamos este dato de la UCA? De una nota realizada por Iván Jagroski al señor Salvia de la UCA. Según los estudios que vi, que con la canasta de la UCA proyectado para el 2003, la pobreza sería el 60-65%. ¿Usted me dice que eso está bien, que es aproximado o no? Sí, puede ser. El 2003 me está hablando. Sí, 2003. Sí, 2003. Sí. Si tuviéramos que comparar hoy por hoy, todavía no llegamos a la situación del 2003, pero la pobreza hoy seguramente está por arriba de la que teníamos en el año 2015. Todavía no llegamos a la situación del 2003, pero la pobreza hoy seguramente está por arriba de la que teníamos en el año 2015, e incluso con el shock que hubo de devaluación e inflación en el año 2014, también por arriba de eso, o por lo menos lo va a estar, porque no hay medidas de compensación hacia el consumo interno. Como le digo siempre, busque Banco Mundial, clase media argentina, y verá que esa clase media en 2013-2014 se había duplicado. ¿De dónde se va a multiplicar la clase media si no es de aquellos que estaban viviendo en condiciones de pobres? Esa es la recuperación que se tuvo. Un 30% menos de pobreza entre 2003 y 2015. Vamos otra vez a esta placa para ser prolijos con lo que es la UCA, porque es la fuente que tomamos de acuerdo a la nota de Iván Jagroski. Más del 60% en 2003, 30% en 2015, apenas algo más creo,
Y en 2018 nosotros nos preguntamos si será del 35%, desconfiando que dolorosamente sea todavía más. Por eso es que hay que defenderse con cualquier cosa, no pueden hablar del país real. Y sale, por ejemplo, una espadachina importante del gobierno como Carrió, hablando del golpe, que un día la salvó Cristina, que Alfonsín es golpista, o que querían el golpe aquellos que discutían en los aciagos días de las reuniones en Olivos, en las que Macri estaba jugando al fútbol y al pádel, pero se reunían sus ministros. Esa decía que estaba salvando al país de un golpe de Estado. Entonces, cuando yo tengo esa intuición política, que es una de mis características, de anticipar crisis, por eso me pareció muy bien la jugada del fondo, porque no es que el fondo te va a dar la plata, pero paró a los golpistas. Esto es todo bárbaro. Solo paró a los golpistas diciéndole, mira, acá hay respaldo, no nos van a poder voltear. Esta es la lectura que yo tengo de cómo actuó Lagarde, la del fondo. Me encanta. A ver, vamos al 2001. Yo estaba en el 2001. Eso fue un golpe civil. Alfonsín y Duhalde. En los momentos de crisis, Carrió está sosteniendo las instituciones, como también lo hice en la época de Cristina. Yo paré un golpe a Cristina. ¿Cómo fue eso? Después del campo. Después de la crisis del campo, cuando ella quiere renunciar en agosto. Y cuando quieren que Cobos lidere la oposición. Y yo me paré del lado del gobierno. Si la tomáramos en serio, estaríamos pensando que iban a intentar un golpe contra Cristina Fernández de Kirchner, los demócratas, los republicanos, que ya sabemos con mucha precisión lo que verdaderamente son. Pero ahora sí, vamos a hablar un poco de ese poder real que se lleva por delante el poder político, el que estuvo hasta 2015 y al que a lo mejor temen puede estar a partir del 2019. Hoy Bonadío volvió a procesar por segunda vez a Cristina Fernández de Kirchner, en una causa que parte de cuadernos que no existen, que no se sabe quién o cuándo fueron escritos y de los cuales existen solamente unas fotocopias. Mientras hablamos de esto, vean los destrozos provocados por el allanamiento de Bonadío, una vejación, una humillación innecesaria en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, buscando la plata. Ahora bien, ¿por qué buscaban la plata? ¿Por qué excavaban en el sur? ¿Por qué buscan a través de los fondos buitres en todos los bancos del mundo? ¿Por qué le piden a los periodistas que tienen contactos, aquellos que denunciaron a Macri por los Panama Papers, que por favor busquen bien, que en algún lado tiene que estar el dinero de Cristina Fernández de Kirchner? Si no lo necesitan, se alcanza con los cuadernos. No, necesitan la plata para que por lo menos jurídicamente tenga algo más serio este dislate cometido en nombre del poder real de los medios de comunicación que quieren que ocurra esto y que empujaron a Bonadío, auparon a Bonadío a tomar esta decisión. Pero ayer supimos cuál era el gran argumento de Bonadío. Lo puso en la tapa el diario La Nación, también Clarín, pero era más explícito aún en La Nación, con su redactor más importante. López declaró que los dólares del convento eran de Cristina. El exsecretario de Obras Públicas le dijo al fiscal Stornelli y el juez Bonadío que la expresidenta le envió el dinero a través de un colaborador. Y esto se convertía en el hecho fundamental que tomaba La Nación para decir, ¿se dan cuenta? López lo está diciendo, López lo dice. ¿Quién lo puede discutir a López? Bueno, los propios medios que ellos integran, que no hace demasiado tiempo decían que López está loco. Al lugar no llegué solo. Me escoltaron 3 personas. En las últimas horas previas al desenlace, ¿él recibió llamados que lo llevaron a tomar esa decisión? Claro, algún anuncio persecutorio, no digo, claro, llamados persecutorios de... Te van a allanar o... ¿Alguien lo volvió loco en esas últimas horas? No. ¿Alguien lo volvió loco en esas últimas horas? ¿Y él tomó esa decisión y terminó este desenlace? Yo lo sé, pero... O sea, alguien lo volvió loco. Para hablar, vamos a arrancar por supuesto con el tema de López, que se negó a declarar esta mañana ante el juez Rafecas. Además decía él en un brote psicótico, pedía cocaína, se golpeaba la cabeza contra la pared, no quería, lo entró en empujones, digamos. No, José López estaba teniendo un brote psicótico, gritaba, se golpeaba la cabeza, quería lastimarse, pedía cocaína, le decía a los guardias del servicio penitenciario que quería cocaína. En este caso, los periodistas recibían la información, buena, mala,
pero estaban informando de lo que sabían de López. López no estaba en su sano juicio, pero ahora que lo necesitan, que puede decir algo, lo que le pidieron para ponerlo libre, para sacarlo de Ezeiza, quien era el símbolo de la corrupción y de los millones de dólares robados. Ahora es un testigo clave, un testigo protegido. No se sabe dónde está López. Está viviendo la mejor etapa de su vida desde que apareciera con aquellos millones de dólares. Pero él mismo se condena. Declaró hace menos de un mes, me parece, o por aproximadamente ese tiempo, y decía que a él lo acompañaban 2 autos, que iba una moto, que le habían entregado el dinero y que él los quería llevar al convento protegido por esa gente. Escúchelo un momentito nada más, tan solo para comprobar que nadie lo acompañaba. Al lugar no llegué solo. Me escoltaron 3 personas. Una en una moto y 2 en un auto. Cuando digo que me escoltaron, no digo que eran simples acompañantes. Digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control. Cuando vi la tapa de La Nación de ayer, además de pensar en toda la locura en la que nos han metido, me dije, no tienen nada. Porque si el testigo fundamental es López, es que no tienen nada. Si la excavación fue el mamarracho, el papelón que hicieron en el sur, es porque buscan la plata por lo menos para tener 1 centavo a nombre de Cristina en algún lado. Pensaban en un container que cuando lo abrieran tenía una nota que decía esto es de Cristina, porque estaban buscando en los terrenos de Báez. Pero si buscan en los terrenos de Báez y no encuentran nada, si el testigo clave, fundamental, es López, o los otros testigos, los que admiten que eran coimeros, es porque no tienen nada. Nada que pueda incriminar como jefe de la banda de una asociación ilícita a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es algo fácil de entender. Pero además, y por las dudas, para que usted vea hasta dónde llega el invento, recordemos que cuando el juez Rafecas entrevistó, lo hizo declarar a López, López le dijo dónde tenía el dinero. No es que se lo llevaron como ahora pretende contar La Nación en una nota increíble para el libro de los récords. No es que se lo llevaron esa noche, le llevaron los bolsos y dijeron ponelos en algún lado, te los manda Cristina. No es así. Ve usted lo que surge de expedientes en la declaración de López ante el juez Rafecas, y esto es importante, lo vamos a hacer brevemente para no tosigarlo porque estas cosas son un poco más engorrosas. Esto es de septiembre del 2017, Juzgado Criminal y Correccional Federal 3. Bueno, vea lo que dice sobre lo que López ahora trata de presentar distinto, para resolver en la presente causa, caratulada López, etcétera. Vayamos a lo que dice, a lo importante de lo que se señala allí. Es un texto que está ahora sí. López y su mujer son los verdaderos dueños de la casa de Dique Luján y vivían allí. Además, no puede perderse de vista que López, al momento de prestar declaración indagatoria, refirió que los 9 millones de dólares los tenía ocultos en su casa de Dique Luján, más precisamente en un contrapiso del tanque de agua, ubicado arriba de la habitación personal de él y de su esposa. El juez Rafecas fue a esa casa, buscó el lugar donde López decía que había estado el dinero, y es pertinente que el dinero estaba allí, por la humedad que tenía, por el tipo de lugar al lado del tanque de agua donde se encontraba. Quedó corroborado que el dinero de López hacía muchísimo tiempo que habitaba ese lugar en su casa al lado del tanque de agua. Pero ahora López no está loco, López es un testigo muy importante, López recibió el dinero ese mismo día, todo para poder incriminar, para poder sacar este fallo, que se va haciendo poco menos que contrarreloj, y que ahora necesita de la Cámara, dice Bonadío. Qué risa que da, si la Cámara va a hacer exactamente lo mismo, pero tampoco será sentencia firme. La primera vez que pidió el desafuero, lo hizo desde su propia decisión, no esperó a la Cámara. Ahora espera a la Cámara para darle un aparente confort jurídico a la decisión definitivamente por afuera de lo jurídico que se ha adoptado en esta jornada.
Siempre los medios están detrás. Mire, la podrían haber llevado presa ya a Cristina Fernández de Kirchner, nada más que con esta tapa de Clarín de hace un par de años. Mire usted esta tapa y después piense, reflexione sobre lo que han sido capaces de hacer los medios, como La Nación y su publicación de ayer. Cristina Kirchner ocultó giros al exterior por 492 millones de pesos. Esto es lo que decían hace apenas 2 años, cuando ya Cristina Kirchner estaba afuera del poder. Esto es una tapa de Clarín. Cuando vemos gente envenenada que es capaz de decir cualquier disparate, cualquier cosa, cualquier imbecilidad, piensen ustedes el daño que en el cerebro de la gente hacen tapas como esta de Clarín, o la de ayer del diario La Nación. La gente no puede hilvanar tantos hechos como lamentablemente nosotros podemos hacer, porque la verdad es que a veces tener información es un peso, porque con esa información uno, ¿qué hace? ¿Se la calla? No discute a ese poder real que tienen no solamente los jueces como Bonadío, no solamente los dueños de los medios, sino también los pequeños, los que somos más chiquitos, los periodistas, ese mundo de panelistas, de opinadores como quien le habla, que son capaces de a esto sacarle muchísimo jugo. La justicia está en pedazos. Ya vio usted lo que hicieron en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, la vejación a la que la sometieron. Pero para hablar de la justicia tomemos, ahí está, la imagen, bueno, agujeros, destrozos de toda naturaleza, permanencia de 3 días en una casa. Mire lo que hicieron en esa pared, buscando el dinero. Tan importante era el dinero entonces. Y nada apareció, por supuesto, nada aquí, nada en la Patagonia, nada en la casa de Cristina en Buenos Aires, nada en el exterior. Lo buscan con Paul Singer, lo buscan con periodistas que puso el grupo Clarín para buscar en cualquier parte del mundo, ¿se acuerdan aquello de Las Vegas? Y no aparece absolutamente nada, porque la justicia se cae a pedazos. Mira el fiscal Rodríguez, Sergio Rodríguez, que dice lo que le está pasando a él. Complicado investigar la corrupción en este contexto, tiene que investigar la corrupción del gobierno. El fallo de la Cámara me parece peligroso. Limita desde mi punto de vista las atribuciones de los fiscales y abre una especie de expedición de pesca, esa pesca por la que fueron Marijuán, Bonadío y todos los etcétera, una expedición de pesca sobre quienes tenemos la responsabilidad de investigar del poder. Porque la gente se da cuenta, mucha gente por lo menos, de lo que está sucediendo en aquellos lugares que tenían pautados como propios cuando hacían esos timbreos de risa. Les está jugando en contra, porque recorren esos sitios convencidos de que van a encontrar gente del palo, y les está saliendo el tiro por la culata. Sí, sabemos, pero no hacen nada. No hacen nada. Pero tienen que tener cara. Les digo la verdad, tienen que tener cara para venir acá y venir a poner la cara con la gente. Sí, pero porque son una cara dura, por eso la ponen la cara. ¿Por qué en vez de poner la cara no hacen una solución? No dan una solución a esto. Tratando, yo no veo ningún tratando. ¿Qué pasa con el hospital de Pacheco? ¿Por qué no hay insumo? Hay gente que se está muriendo ahí. Sí, puede ser. Vamos siempre al hospital. No, puede ser, no. Que la pintaron y le pusieron nada más que pinturita y una chiquita nueva. Hasta el atorrante. Váyase de acá de Tigre. Pero ellos insisten. Lo que pueden hacer no es gobernar porque no saben, y lo que saben es muy malo para la gente. En consecuencia tienen que hacernos mirar hacia otro lado, con el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Todo empezó en el otro procesamiento con el fiscal Nisman. Pablo Dugan ha escrito un libro sobre la muerte de Nisman, un héroe de la Daya, que hasta lo enterró en un sitio que según los conceptos religiosos no correspondía si se hubiera suicidado. La manera de la Daya de informarnos que no se había suicidado era enterrarlo en un sitio donde no era el que correspondía a quienes toman esa decisión. Este héroe de la Daya, que se ha desvanecido a través de todo lo que se ha sabido de él, se suicidó. Mucha gente dice, pero ¿cómo se va a suicidar? Un fiscal, un hombre con dinero. La vida de Nisman era cada día más impresentable para él mismo. Había sido un inútil para aquellos que lo habían designado. Lo dice Memoria Activa, lo sabe la comunidad judía en su conjunto. Había tomado dineros que le daba el Estado para la investigación y los tenía en cuentas que no había declarado. Esto se supo por su exmujer,
en los conflictos familiares que ellos tienen, pero se supo. Le quitaba la mitad del salario a Lagomarsino, al pobre hombre al que lo tienen permanentemente hostigado, queriéndolo acusar de asesinato porque necesitan un asesino. Y quien más lo necesita, bueno, está la Daya, está el poder político. Macri empezó a ser presidente de la República el día que Nisman se suicidó. En ese momento, el diario Clarín miró para los costados pensando a quién podía poner y decidió, poco a poco, que tenía que ser Macri. Ahora, gracias a ese libro de Pablo Dugan, se puede conocer un diálogo que marca dónde estaba parado el sábado anterior a su suicidio, es decir, el sábado antes de ese domingo en el que tomó la decisión de suicidarse, el fiscal Nisman. Van a ver ustedes el diálogo que se produjo, que es una de las causales muy probables del suicidio de Nisman. Cuando a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere Sandra Arroyo Salgado con tantas mentiras como las que ha dicho? Incluso hasta por donde entró la bala. ¿Quiere cobrar un seguro? ¿Quiere hacer un juicio contra el Estado? Para mí siempre lo que ha querido fundamentalmente es huir de la cuota parte de responsabilidad, de la que este hombre, al que habían abandonado los espías, y que tenía que, muerto de miedo, afrontar el encuentro con los legisladores que el día lunes le iban a preguntar por ese memorándum del que no tenía una sola prueba, que no parecía ni escrito siquiera por él. Aterrado por todo esto, y con este panorama familiar que se presentaba en un cruce que ahora, gracias al libro mencionado, se conoce. La tarde anterior a suicidarse Nisman, Sandra Arroyo Salgado le dice, aunque está claro que mis prioridades están en otro lugar, y como está a la vista que para vos lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y TV, te felicito por haber conseguido lo que querías. Nisman le responde, no entendés nada, no podía no hacerlo, ya te lo explicaré personalmente. Insiste Sandra Arroyo Salgado, ese mismo día. Esto no se conocía hasta la aparición de este libro. Pese a todo esto, estoy haciendo hasta lo que no puedo y poniendo toda mi energía positiva para que Yara tenga su viaje de 15 como ella lo soñó. Y no te preocupes ni vos ni tu familia, que ella lo está pasando bárbaro y feliz con un jean, un par de zapatillas, una remera, 2 bombachas y un corpiño. Ah, me olvidaba. Y sin un centavo de euros o dólares. Ante esto, Nisman insiste, estoy hecho mierda, y vos encima seguís. Fíjense en la primera frase, esta era la situación espiritual de Nisman ese día. Le ofrecí a Matías Balbo, un periodista que es sobrino de Arroyo Salgado, que viaje a llevarle la valija y plata. Yo le sacaba el pasaje y ni siquiera me contestó. Arroyo Salgado insiste, no te preocupes, ni yo ni mis hijas somos tan basura como para hacer nada, no somos oportunistas, y además yo les estoy enseñando a ser feliz con poco o con mucho, sí, con mucho, pero con mucho amor, atención, dedicación, estudio, trabajo, todo lo que evidentemente ella entendía que no le daba Nisman, para que sean mujeres de bien y que se valgan por ellas mismas, y no espero a que especulen con nada de nadie, para que a los 20 años no tengan que regalarse a un papá de 50 para tener un viaje. Lo subimos un momento más y después viene lo último de Nisman. Para que a los 20 años no tengan que regalarse a un papá de 50 años para tener un viaje, un auto, ropa, celular o carteras. Y por último, dice Nisman, no, insiste Arroyo Salgado, te lo digo porque como vos y yo sabemos, nada es gratis en la vida, todo se paga, todo pasa y todo llega, suerte y éxitos, sinceramente, y para molestar, agredir, exponerlas o destratar, olvídate de mis hijas, gracias. Y termina el diálogo con Nisman, yo te mandé copia del pasaje, ya volvía en 4 días y seguía todo igual, vos no lo aceptaste y no quiero hablar más por acá, disfrutá del viaje y cuando vuelvas, si querés te explico. ¿Cuál es el estado de ánimo después de este diálogo? Hay algo que le escribieron muy dramático una de sus hijas, a Nisman, el domingo en el que empezaba a no saberse de él. ¿Qué había pasado para que la hija le dijese ese domingo, sin saber todavía que su papá se había suicidado? Papá, ¿estás bien?
te amo, vas a estar muy bien. Nunca estuve enojada, no estoy enojada. Tus hijas te amamos y vas a estar mejor que acá, en paz. ¿Por qué el tenor de estos WhatsApp enviados por la hija de Nisman, después de la discusión que allí teníamos? Bueno, ese héroe de la Daya además aparece en el libro, complicado en un episodio del que nadie sabía nada, hasta que Dugan lo detectó y lo escribió. 1991. Nisman era un acosador obsceno. Tienen que leer esa parte en el libro o en la revista Noticias que publica, autorizada por Dugan, eso que es asombroso, que no lo voy a compartir con ustedes, tan solo porque es muy hiriente a la sensibilidad de cualquier persona. Pero Nisman no estaba bien, nunca había estado bien. ¿Y sabe qué es lo grave? Toda la familia judicial sabía quién es Nisman. Por eso no lo quería nadie, según aseguran. Aunque hipócritamente hayan ido bajo lluvia después a llorar por Nisman aquellos fiscales y aquellos jueces. Ilursun fue un hombre decisivo cuando se conoció aquel hecho de 1991, el acoso constante, pertinaz, a una mujer, a la que le decía cualquier cosa, irreproducible, el diálogo. La mujer hizo que pincharan su teléfono y así apareció que Nisman hablaba desde su casa y claramente era la voz de Nisman. Movieron piezas judiciales, entre ellas Ilursun, que evidentemente ya era impresentable también en ese tiempo, aunque no fuera tan pero tan claro, y taparon ese hecho, que ahora con el libro se podrá conocer mucho mejor. A mí me importa especialmente porque ha sido una dura lucha, que usted pueda pensar, reflexionar, porque uno de los argumentos tan pobres, tan triviales que han dicho sobre este episodio, tenía que ver con que, ¿cómo se va a suicidar Nisman? ¿Por qué? Si lo tenía todo. No tenía nada. No tenía el aprecio de su familia, no tenía el amparo de los espías que lo habían proyectado quizás hasta esa locura. No tenía la defensa de una comunidad que hasta ese momento sabía perfectamente lo que sucedía y que solamente accionó a favor de Nisman en el instante en que vieron que eso era políticamente aprovechable, como la cúpula de la Daya, o Clarín, o Nación, que desde ese momento, y con la ayuda de Patricia Bullrich, se dedicaron a crear la más grande infamia que uno conoce en mi historia de periodismo. E invito a que alguna persona diga si en el cabo de 40, 50 o 1000 años se conoció algo igual. Una persona que se suicida, pero el suicidio no vale políticamente, no sirve, entonces hay que matarlo. Y entonces lo matan, y de esa manera consiguen una creación política que hasta el día de hoy gravita en la República Argentina. Muchas gracias.